Hola Internet. Hoy domingo 28 de agosto de 2022 es la voz del revolucionario maliense Farafenni. Este video está dirigido a los estadounidenses, precisamente a John Biden, presidente estadounidense. Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo. Eso no es cierto. Estados Unidos es el primer país racista del mundo. Los países latinos americanos son pobres debido a las violaciones estadounidenses. Una parte de la riqueza estadounidense es basado en el bombardeo de los países árabes para robar estos recursos mineros y agrícolas. La guerra entre Rusia y Ucrania, quien ha provocado la respuesta es OTAN. ¿Quién ha financiado a Ucrania contra Rusia? La respuesta es OTAN. ¿Quién ha dado armas a los ucranianos? La respuesta es la OTAN. Mis hermanos y hermanas africanos, si el conflicto o incluso la guerra se detuvieran durante 10 o 20 años en el mundo, América y Europa morirán de hambre. Es a causa de la guerra de los países africanos, árabes y latinoamericanos que los países europeos y americanos viven hoy en paz. Más de 80 años que Francia vive de la sangre de los países africanos. Y repito por última vez, más de 80 años que Francia vive de la sangre de los países africanos. Más de 80 años la ideología de los líderes africanos son perpendiculares a la ideología de su población y paralelas a la ideología de los países colonizadores. Señor presidente John Biden, Rusia no tiene colonia en África, pero gracias a Rusia, los países africanos están comenzando a entender sus hermandades anteriores y ver el camino claro hacia sus destinos. Señor presidente John Biden, la selección francesa de fútbol está formada por africanos. Señor presidente, el ejército francés también está formado por africanos. Repito por última vez. Señor presidente, el ejército francés también está formado por africanos. Señor presidente, la población francesa se alimenta y vestido con la sangre y los bienes de los países africanos. Señor presidente, los africanos están muertos por la soberanía de Francia durante las dos guerras mundiales. Señor presidente, los franceses están muertos en Mali de 2012 hasta 2022 para defender sus propios intereses. Señor presidente,
de 1914 hasta 1918 y de 1939 hasta 1945, los africanos están muertos por el interés de Francia. Señor presidente, a través de todos estos argumentos citados entre Francia y África, ¿quién es desagradecido? La respuesta es Francia, que es una ingrata. Señor presidente, el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, Francia ha repatriado a los estudiantes africanos refugiados de Ucrania a territorio francés. Señor presidente, los africanos están despiertos, ya no seguirán el camino y la elección de ningún país colonizador. América es consciente de todas las violaciones de Francia contra los países africanos. Señor presidente, mi conocimiento es innato y desde hoy voy a borrar la ideología y la política europea y estadounidenses en el todo el territorio africano y daré a luz a la ideología y a la política rusas en el continente africano. Y repito por última vez, señor presidente, mi conocimiento es innato y desde hoy voy a borrar la ideología y la política europea y estadounidense en todo el territorio africano y daré a luz a la ideología y a la política rusas en el continente africano. Os agradezco todos y todas.